Infraestructura, desafíos y metas en este tiempo es el título de la disertación que dio el ministro Víctor Rossi en uno de los desayunos de Somos Uruguay. Precisamente allí Transporte y Logística estuvo presente y el ministro hace referencia a muchas cosas y en particular hemos seleccionado un segmento que habla precisamente sobre el crecimiento del país y del sector del transporte. El siguiente espacio es una presentación de Servipiezas, empresa líder en productos y servicios para el transporte carretero y representante exclusivo de Implementos Randón. El Uruguay se ha ido transformando y se ha ido transformando mucho en estos años de democracia, desde 1985 a la fecha. No solo se han ido consolidando sus instituciones, sino que hemos sabido en este tiempo dejar atrás situaciones críticas como fue la crisis del 2001-2002 o como fue la crisis internacional 2007-2008. Y el país fue consolidándose desde el punto de vista económico y fue creciendo, así lo indican los distintos factores que permiten medir el crecimiento económico del país. Ha crecido su Producto Bruto, se ha desarrollado su producción, se ha diversificado sus exportaciones y se ha tomado contacto. Nos decían hace poco la cifra que se hizo pública con 178 países del mundo, lo que habla de un país abierto y con condiciones para relacionarse en mayor o menor medida y de acuerdo a la dimensión del propio Uruguay, pero prácticamente con todo el mundo. Este mejoramiento de las condiciones económicas que se expresó en las condiciones de vida de los uruguayos tuvo también repercusiones y consecuencias en la transformación de la sociedad uruguaya. Falta mucho por hacer, falta mucho por concretar, pero existen también muestras indiscutibles de que en el país hay menos pobreza y más actividad económica, creció el salario real. Por cierto, no desconocemos que hay sectores que todavía deben avanzar más en este aspecto. Creció el empleo. Se integraron sectores que antes eran sectores marginados de la sociedad, como sectores del medio rural, como otros sectores de servicio. Nosotros hemos visto con sorpresa en la realización de los dos consejos de ministros que se hicieron en el interior del país en lo que va a este periodo de gobierno. Sinceramente, nos hemos sorprendido con un fenómeno al cual le damos una enorme importancia. Es la demanda de las zonas más profundas del interior del país, de las poblaciones más profundas del país, la demanda de apoyo para lograr los servicios de transporte que garanticen a los jóvenes su posibilidad de acceder a los institutos de estudio en el país. Es un fenómeno relativamente nuevo. Uno de los problemas que conocíamos de siempre era la resistencia en las zonas rurales del país, el escepticismo que había sobre la importancia de la preparación, de la educación de sus propios jóvenes, de sus propios niños. Y este fenómeno se ha dado en estos dos acuerdos en una forma evidente y hasta algunas anécdotas podríamos referir. De hecho, el crecimiento del país
se ha apoyado en lo que tenía en materia de infraestructura existente, en ese patrimonio acumulado, en esas carreteras que en un número de kilómetros importante en relación a la población del país se habían construido y más o menos mantenido desde la mitad del siglo pasado. Uno de los grandes hacedores de caminos y carreteras en el interior del país y particularmente en el departamento de Canelones fue don Tomás Berret, ministro de Obras Públicas de la época y coterráneo mío, ya en la zona de La Paz, de Mendoza. Pero también los muelles que permitieron de alguna manera el crecimiento de la actividad portuaria tan importante y a veces no suficientemente valorada a nivel de la sociedad uruguaya. También esos muelles tienen 100 y pico de años y todavía están en la actividad. Entonces, apoyados en esta capacidad ociosa, llegamos hasta acá. Pero la sociedad uruguaya ha adquirido conciencia de que estas posibilidades que se apoyaron en la existencia de una infraestructura disponible, que era ni más ni menos que el ahorro que había acumulado la sociedad uruguaya a lo largo del tiempo, en el futuro inmediato se podía convertir en una traba, en un obstáculo, en un cuello de botella, que a su vez fuera el principal obstáculo para poder continuar con este proceso de crecimiento. Ustedes han visto que en estos últimos meses, antes de la campaña electoral, durante la campaña electoral y ahora ya pasada todas las instancias electorales del país, encontramos coincidencia en todos los sectores políticos en cuanto a la necesidad de reforzar la infraestructura del país, en ponerle un acento a la inversión que procure la recuperación de la infraestructura del país. Y esto ha creado cierta alarma, ha creado un estado de demanda. Y si bien durante estos últimos años el país no se quedó quieto en materia de infraestructura y ha hecho inversiones, en algunos casos importantes y en algunos casos muy importantes, se han hecho inversiones en materia de organización de la salud, se han hecho inversiones en seguridad, se han hecho inversiones en infraestructura, me refiero, ¿no? En enseñanza. Basta recorrer el país para ver que ha habido, por cierto, un esfuerzo de renovación. Es indudable y indiscutible que ha habido un crecimiento muy importante en las comunicaciones del país, y ahí ha habido una muy fuerte inversión de parte de Antel, de parte del país, para facilitar ese desarrollo de las comunicaciones, que hace unos años se temía fueran una traba, pero que hoy resulta que nadie piensa en que pueda haber alguna dificultad, porque están todas las posibilidades abiertas para seguir creciendo. Ha habido una transformación en materia de generación de energía en el país, y eso ha sido una muy fuertísima inversión que se ha desarrollado por iniciativa del Estado, con capitales del propio Estado, pero también abriendo caminos de participación muy bien recibidos por la sociedad uruguaya para reforzar un camino que ha cambiado revolucionariamente la ecuación de energía del país.
y que nos da certeza, que nos da seguridad. Y claro, también ha habido inversiones en materia del sistema portuario nacional y podríamos repasarlas, pero claro, están presentes también las demandas, las necesidades no resueltas, los proyectos pendientes. Es necesario más. El Uruguay necesita adelantarse a los acontecimientos porque no hay carga que exista esperando la posibilidad de que se concreten obras de infraestructura portuaria. O están las obras y entonces habrá la actividad comercial correspondiente y existirá la carga, o no existirá la carga. Y también existe una carencia en materia de infraestructura vial. No porque no haya habido ahí inversión. En el último quinquenio, acaba de retirarse el exministro, pero en las cifras casi alcanza los 1.200 millones de dólares en materia de caminería en el Uruguay. Y es la cifra más alta en la historia del país invertida en un quinquenio en caminería. Sin embargo, todos estamos convencidos, todos incluyo, que eso no ha sido suficiente y que tenemos que encontrar otros caminos porque el Uruguay está corriendo riesgo. ¿Y por qué está corriendo riesgo en esta materia? Y bueno, si nosotros evaluamos hoy del modo que tradicionalmente se ha hecho a lo largo de decenas de años cuál es la situación de la red vial en el Uruguay, nos vamos a encontrar que vamos a tener más o menos un 50% de rutas en buen y muy buen estado y un 50% de rutas regulares y malas, más o menos. Esta fue la media histórica. Uruguay siempre, desde hace muchos decenios, se desenvuelve en esos parámetros. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que cambió? Y lo que cambió, y tienen razón los uruguayos en tener esa sensación de alarma, que el crecimiento del país ha generado un volumen de carga que se desplaza por las rutas en cientos de camiones de enorme volumen, de enorme peso, que antes no existían, con una frecuencia que antes no existía. Y que por lo tanto ese estado de las rutas que hace 10 años, que hace 20 años, nosotros podíamos observar y teníamos tiempo para ir corrigiendo y atendiendo, ahora, en pocas semanas puede desembocar en puntos críticos, en situaciones realmente donde los tramos de ruta son demolidas por la circulación del transporte. Y entonces genera una nueva urgencia. Rossi también se refiere a uno de los temas que está sobre la mesa de discusión y es la infraestructura vial en nuestro país. Habla y dice lo siguiente. Tenemos una red vial con una cantidad de kilómetros tal que es suficiente y además con una calidad que vamos a ir reparando como se ha venido haciendo hasta ahora, porque no estaremos preparándonos para ese futuro que todos soñamos mejor, que todos soñamos con más producción, con más actividad, con más recursos, para que el Uruguay pueda seguir creciendo y para que los uruguayos puedan seguir viviendo mejor. Y es entonces ahí donde aparece uno de los temas que yo quería reflexionar con ustedes y conversar con ustedes, buscando los caminos. Porque, ¿qué es lo que tenemos que plantearnos en este momento? Bueno, tenemos que plantearnos un desafío distinto a lo que hasta ahora se ha abordado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en materia de conservación vial. No existe, yo afirmaba hace unos días,
frente a una pregunta, no ha existido colapso de la red vial del país, no hay colapso. No hay un solo kilo de producción del país, de ningún punto del país, que haya sido impedido de llegar a su destino, de llegar al puerto, o de llegar al punto de concentración. Pero la situación nos hace temer que aceleradamente podamos llegar a situaciones de crisis, a situaciones críticas. Y lo que tenemos que plantearnos, y esto está muy vinculado a la duda sobre la oportunidad de tener esta charla con ustedes, lo que tenemos que plantearnos no es señalar vamos a hacer tal ruta, vamos a hacer tal otra ruta, vamos a hacer tal programa, que seguramente puede ser noticia, pero que lo que tenemos que plantearnos es otra cosa. Tenemos que plantearnos cambiar la estrategia del país en materia vial. Necesitamos el conjunto del sistema vial, lo que está muy bien, lo que está bien, lo que está regular y lo que está mal, lo tenemos que llevar todo a un sistema superior, a un nivel superior de servicio. Tenemos que hacer un gran esfuerzo que va más allá a los éxitos o fracasos de una ruta en particular o de una zona en particular. Y tenemos que hacer un esfuerzo distinto, que necesita más inversión y que además tiene que ser sostenido, porque el gran desafío no es solo mejorar las rutas, sino poder mantenerlas a un nivel superior en el futuro. Y eso nos obliga a construir una nueva estrategia de mantenimiento y de creación. El desafío es, tenemos que invertir mucho más porque la demanda nos exige mucho más, pero después tenemos que sostener esa demanda, porque ninguno de los que estamos acá estamos pensando a que esa demanda decrezca, sino que todos estamos convencidos, apostando y trabajando a que esa demanda crezca en el futuro del país y por lo tanto cada vez sea más exigente. Y ahí nos encontramos con otro asunto que quiero compartir. Muchos sobre distintos temas en esta época hablamos del presupuesto. En ese momento me avisaban que no había ninguno de los integrantes del equipo económico de gobierno porque hay un llamado al Parlamento, al ministro de Economía, seguramente para dar explicaciones y dar respuestas a alguna preocupación de los legisladores. Pero nosotros casi que no necesitamos la presencia de compañeros integrantes del equipo económico para saber qué expectativa, qué podemos esperar del presupuesto que está en discusión, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos que Sistema Nacional de Cuidados, aumento del presupuesto para la enseñanza, fortalecimiento de recursos para el desarrollo, la universalización absoluta del Sistema Nacional de Salud para que llegue a todos los uruguayos, cuando hablamos de que hay que seguir invirtiendo en la seguridad, porque la seguridad es una demanda que necesitan todos los uruguayos, y cuando además de todo eso estamos diciendo que hay que hacer una inversión tan fuerte como nunca se ha hecho en el país en materia de infraestructura para desarrollar esa red vial que necesitamos en mejor calidad, decimos, bueno, no hay ningún presupuesto que pueda dar satisfacción a esto, dar respuesta a esto satisfactoriamente, porque venimos de un país que ha venido creciendo, sí, a determinado porcentaje, que se propone seguir creciendo en el futuro, pero que los porcentajes de crecimiento que se espera no dan respuesta a este aumento de las necesidades
Y por otro lado, no estamos en un momento donde en la región o en el mundo estén resueltas las cosas o estén funcionando las cosas de tal manera de que no debamos tener nosotros mismos prudencia, precaución para manejar algunos aspectos que es imprescindible manejar con absoluta responsabilidad, que no se pueden hacer de cualquier manera, ¿verdad? Todos aspiramos a que el país siga creciendo, como está planteado, que su actividad económica siga multiplicándose y que los recursos que genere el país permita que los uruguayos vivan mejor. Pero por ahí tenemos algunas alarmas o algunas señales, ¿verdad? El déficit fiscal 3,5, bueno, con el aumento del volumen de actividad económica que hemos tenido, no es un problema, pero sí es un problema descuidarlo, sí es un problema crecer. Hay que también atacar este déficit fiscal, que es la relación de las cuentas, del total de las cuentas de ingresos y de egresos del país. Hay un proceso inflacionario que no hemos logrado controlar, que sigue empujando y que sigue amenazando. Hay la necesidad de estar atento a la competitividad y fundamentalmente en el mundo y fundamentalmente en la región, porque los países vecinos cambian, tienen transformación desde el punto de vista económico y de eso depende en buena medida nuestras posibilidades de crecimiento o de decrecimiento. Y todo esto, el manejo de estos indicadores, a los cuales no podemos desatender, tiene mucho que ver con la confianza del Uruguay en su economía y en su responsabilidad para poder cumplir con el conjunto de los compromisos internos, los compromisos recién aludidos y los compromisos con el exterior. Porque de eso depende también, de esa confianza, depende el mantener esa calificación, que para muchos no nos resulta demasiado simpática, pero que resulta imprescindible en el mundo de hoy si queremos seguir creciendo y si queremos seguir encontrando caminos de inversión. Y es el llamado grado inversor. Grado inversor que lo establecen y lo adjudican calificadoras internacionales sobre las cuales podemos tener todas las dudas y decir cualquier cosa, pero que son las que dan esa calificación que sirve de referencia para que el conjunto de las instituciones de crédito internacionales y nacionales resuelvan su inversión o no inversión. Y por lo tanto, si queremos seguir haciendo cosas, si queremos seguir creciendo, es imprescindible preservar ese grado inversor.